Hola a todos mis enigmáticos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el segundo vídeo de la sección de 10 preguntas a amigos del misterio de lo paranormal que considero muy interesantes, que creo que os van a encantar. Y hoy concretamente os traigo un invitado que personalmente me han encantado sus respuestas. Considero que aportan muchísimo conocimiento, que nos traslada a ese misterio auténtico, ¿no? Real, en el que interesa principalmente encontrar o intentar encontrar respuestas, que nos traslada a ese auténtico misterio en el que la esencia es la búsqueda real de fenómenos paranormales, intentar entender y comprender qué ocurre tras captar una psicofonía, qué ocurre al encontrarnos de bruces con lo desconocido, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y realmente si esto a día de hoy parece interesar o no en el mundo del misterio, ¿no? Unas respuestas que considero que os van a encantar porque están llenas de conocimiento, de aprendizaje, de un continuo aprendizaje. Además, en esta serie de preguntas se incluyen temas como la Ouija o el fraude paranormal, que desde luego considero que son temas que dan mucho que hablar, y el tener una visión objetiva y clara sobre este tipo de aspectos que son bastante intensos me parece muy interesante y digno de escuchar. Mi buen amigo Jorge Ríos es investigador de fenómenos extraños, es director y presentador de Informe Enigma, que por favor tenéis que escucharlo. En alguna ocasión he podido participar en su programa y la verdad es que es maravilloso. Forma parte de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas como delegado en Cataluña y como vicepresidente en TCI España, también la Sociedad Nacional de Parapsicología. Una persona que sabe de lo que habla, que considero que todo lo que nos cuenta es oro y que para futuros investigadores o para los que nos dedicamos a esto tiene un punto de vista muy interesante que creo que tenéis que escuchar. Así que nada, sin más os dejo con Jorge Ríos y espero que os encante tanto como a mí. Así que dejad en los comentarios qué os ha parecido las respuestas de Jorge Ríos, qué opináis vosotros al respecto de cada uno de los temas que se van a tocar en esta entrevista. Y principalmente agradecer a Jorge Ríos por participar conmigo en esta sección tan interesante y que creo que puede arrojar mucha luz acerca de ciertos temas del misterio y ciertas pautas que se deberían tener en cuenta. Buenos días amigos de Enigmas de Medianoche, ¿qué tal estáis? Soy Jorge Ríos y hoy paso de nuevo por aquí para contestar a una serie de preguntas que mi buena amiga Tamara Sánchez ha tenido el placer de lanzarme. La primera de ellas dice así: ¿cuál fue tu punto de inflexión que te hizo dar el paso a dedicarte a los fenómenos paranormales? No sé si sería un punto de inflexión, es decir, no me ocurrió nada que dijera, bueno, tengo que empezar a indagar, a buscar, a ver qué es lo que hay detrás de esa experiencia, ¿no? Como le ha ocurrido a otros investigadores. Yo creo que lo mío viene un poquito más de familia, es decir, en ciertas reuniones se hablaban de este tipo de situaciones, de este tipo de casas, de lo que podía ocurrir dentro de ellas. Si bien es cierto que ya con 13 años realicé mi primera grabación psicofónica y a partir de aquí, bueno, pues empecé a pensar qué serían ese tipo de voces. Como digo, no hubo una situación desencadenante para que yo fuera tras de estos fenómenos, ¿no? Es un cúmulo, una secuencia de hechos y, como digo, de historias que iba contando la familia, que quieras o no, cuando eres muy pequeño eso va haciendo mella y finalmente te lleva a dar los pasos que me han llevado hasta el día de hoy, ¿no? La siguiente pregunta dice, hablemos de psicofonías. ¿Cuál es la psicofonía que más te ha impactado o te ha hecho pegar un salto de la silla al escucharla? ¿Y alguna psicofonía te ha producido alguna reacción emotiva? ¿Qué pautas recomendarías para llevar a cabo una sesión de psicofonías? He grabado muchísimas. No podría decantarme por una en concreto que diga, wow, me ha hecho saltar de la silla, ¿no? Porque de hecho creo que ninguna me ha hecho saltar de la silla propiamente dicho. Si bien es cierto, sí que le guardo cariño a una en especial que que obtuvimos en el Hotel de las Almas, una que dura casi 6 minutos, en la que se escucha a niños llorar, otros dicen gritar, otros dicen jugar, voces guturales. Y digo que le guardo especial cariño a esta grabación porque días después me convocaron en un gran programa de radio para realizar psicofonías en directo desde aquel hotel. Y justo cuando estábamos entrando con el coche y aparcando fuera, aquello que habíamos grabado semanas antes, en un noviembre, en pleno San Feliu de Guíxols, en totalmente una población costera, pues en invierno está en soledad, está en penumbra, no hay prácticamente nadie, ¿no? Pues
aquello que tuvimos semanas atrás se manifestó de repente allí delante nuestro. Empezaron lo que conocemos como una mimofonía, empezaron a corretear a nuestro alrededor, o así lo entendimos nosotros. Empezamos a escuchar aquellos, pues aquel gentío, aquel jolgorio, aquellos niños. Quizás sea esa, ¿no?, la que más me ha marcado. Y quizás a la vez también sea la que me ha provocado una reacción más emotiva por el hecho de los niños, ¿no? Sabemos que todo lo que engloba a esta parte más infantil siempre tiende un poquito más a tocarnos la fibra sensible, ¿no? Entonces yo me decantaría por esa. Pautas a la hora de grabar psicofonía realmente es sencillo, pero sobre todo es paciencia, mucha paciencia. No es entrar en un lugar, colocar una grabadora y decir, venga, va, ya tengo. No, hay que ir muchísimas noches a un mismo lugar, seguir unas mismas condiciones. Es decir, siempre que grabamos psicofonías tenemos que intentar que nuestro entorno sea lo más seguro acústicamente, estamos hablando, ¿de acuerdo? Es decir, que no haya gente andando, que no haya gente hablando, que intentemos estar lo más alejados si es posible, pues de cualquier lugar que pueda influir, siempre llevar auriculares, porque de esa forma lo que la grabadora está captando que nuestro oído no es capaz de percibir a simple vista, con los auriculares sí podemos percibirlo y podemos anotarlo. Que aquellos participantes siempre estén quietos, que no hagan ninguna pregunta hasta que tú se lo indiques, es decir, que tú hagas de máster, porque a veces sucede que por la emoción, por el querer contactar con algo que ni siquiera sabemos aún a día de hoy qué es, la gente va preguntando muy rápido, pero si entre pregunta y pregunta no hay un espacio de descanso, si hay una respuesta la estaremos tapando, ¿no? Entonces las pautas es estas, mucha paciencia, tener muy bien el ambiente controlado, sobre todo. No hace falta gastarse dinero en grandísimos equipos, una grabadora normal, asequible, que todo el mundo puede tener, sirve para grabar psicofonías, ¿no? Llevar auriculares y como todo, y como he dicho, pues todos aquellos que participen, quieto. Y algo muy importante, que las grabaciones no superen máxime de 2-3 minutos, ¿de acuerdo? No hace falta dejar una grabadora una hora. Y sobre todo también, otra cosa que se me olvidaba, hay que estar presentes en el momento de la grabación, ¿de acuerdo? No vale dejarla y marcharse, porque si queda un trocito de pared puede parecernos una voz. Si pasa un animalito, da igual, un gato, una rata o un pájaro, que hay veces en estos sitios anidan y por la noche salen, todo ese sonido que no podemos controlar, pues eso puede provocarnos un falso positivo. Entonces estar delante, no más de 2 o 3 minutos, no porque lo tengamos más tiempo hay más posibilidades, ¿no? Si tiene que ocurrir, ocurrirá en el momento que conectemos ese equipo de grabación. Yo creo que con estas pautas ya se puede empezar a adentrarse un poquito en el mundo de las psicofonías. La tercera pregunta, ¿qué opinas o qué opinión tienes acerca de los exorcismos? ¿Te has encontrado con algún caso cercano o has investigado alguno? Bueno, aquí tengo que ser muy cauto. El tema de los exorcismos es algo que para mí está totalmente desconocido, porque siempre nos basamos en lo que estamos viendo en las películas, ¿no? Lo que nos enseñan, si el exorcismo de Emily Rose, que si la película El Exorcista en general. Yo soy de los que opino, y de hecho, fijaros que el padre Gabriel Amorth, el mayor exorcista del Vaticano, que el que más años empleó, ya tristemente fallecido, él dijo que en toda su carrera prácticamente el 99% de los exorcismos que realizó eran una patología de la persona, es decir, que había un problema detrás, un problema que había que tratarse mediante psicólogos o psiquiatras, ¿no? Que solo un 1% se le podía atribuir de alguna forma al maligno. Y yo me muevo en esta tesitura de creer que muchas de estas cosas son problemas que tiene la persona pero que no lo sabe. Nunca estamos hablando de algo intencionado, sino de algo, no tiene sin querer sale y claro, escuchar hablar a una persona de esa forma, contorsionarse así, pues impresiona, pero es que ya hay enfermedades que provocan esto, ¿no? Entonces yo opino que muy poquitas veces, por no decir contadas, realmente un exorcismo o una posesión es lo que se toma como tal. Yo no me he topado nunca de cerca con algo así. Sí que me he topado con muchísima gente que dice, mira, estoy viendo, me acaban de tocar, me han empujado, me han arañado, me estoy desmayando porque la energía, pero eso son cosas que para mí están fingiendo en el momento de esa experimentación para llamar la atención, ¿no? No me he topado con algo tan real como para decir, cuidado, que aquí todo lo que creíamos hasta el día de hoy se está poniendo en duda, ¿no? Si bien es cierto, en mi programa de radio, el Informe Enigma, tengo un grandísimo colaborador que es el padre obispo Manuel Acuña. Él sí cuenta historias interesantes a lo largo de su carrera. Entonces os invito a que busquéis en Informe Enigma los programas de exorcismos, sobre todo estos 2 o 3 meses atrás. La pregunta 5, hablemos de la Ouija. ¿Qué opinas de la Ouija? ¿Contactamos realmente con algo o la sugestión juega un papel importante? ¿Es posible que el vaso o la planchette se mueva sin contacto humano?
Bueno, ¿qué opino de la Ouija? Lo que opino de la Ouija es que hay un merchandising, hay un marketing increíble y que ha hecho un grandísimo daño. Si la sugestión juega un papel importante, el 100%. No creo para nada, ni yo ni los profesionales más grandes de la Ouija que he tenido el honor de conocer en España y fuera, ninguno lo atribuye a que haya una entidad de otro plano dimensional que esté entrando en la Ouija. Siempre te dicen que no sabemos con lo que contactamos, es decir, tú eres el máster, tú eres el canal que de alguna forma hace que esa planchette se esté moviendo, pero casi siempre es el subconsciente. De hecho, fijaros que la mayor parte de estos casos, cuando se han puesto en manos de un psicólogo o de un psiquiatra, han terminado. Directamente han terminado. Es decir, sé que hay muchas personas que dicen, bueno, es que se aporta información que solo yo sabía o que lo he podido corroborar después. Eso es cierto. La gran pregunta es de dónde estamos obteniendo esa información, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que cuando se crea la Ouija se crea como un juego. A día de hoy está patentada por la empresa de Monopoly como un juego. Se vendía hasta hace poquito en el Toys R Us. Si fuera realmente lo que es, no se estaría comercializando ni vendiendo. De hecho, yo lo he hecho en muchísimas, o sea, decenas de veces y no se ha movido jamás, excepto en el instituto, cuando todos tenemos esa predisposición, ¿no?, a creer este tipo de cosas o a ser un poco volátiles, podríamos decirlo de esta forma. Pero la sugestión juega un papel importante. Y es que son las mismas personas a las que les ocurren estas cosas después de realizar la Ouija, las mismas que entran en estos lugares y ven fantasmas, ven espíritus, ven sombras, los han tocado, todos los dispositivos les saltan. Es decir, que estas personas sugestionables son las que tampoco deberían entrar en este tipo de sitios porque están interpretando hechos de índole natural con hechos de índole desconocida y no es así, ¿no? Entonces, siempre estoy hablando desde mi punto de vista, es una opinión personal, por supuesto, cada uno puede luego opinar o creer lo que mejor le convenga, pero en todos estos años, y suelo hacer la Ouija con bastante regularidad, no se mueve nunca, no se mueve nunca. El hecho de que se pueda mover el vaso o la planchette solo, por supuesto, ¿qué poder no tiene la mente, verdad? Incluso sabemos que el fenómeno poltergeist, el 99% de los casos, está provocado por la psique humana. Se busca siempre el factor de una persona infantil o de algún tipo de discusión entre los miembros de la familia que provoque una psicorragia y a la vez provoque que se muevan ciertos objetos. Pues esto es lo mismo. La mente influye en un 100% en lo que es la tabla de la Ouija. Y como digo, y en aquellos que realmente les pasa factura son aquellas personas que se han creído al pie de la letra lo que está diciendo aquí. Estaríamos un poco jugando, moviéndonos en el entorno de la magia, ¿no? O de la magia negra. ¿Es que te va a ocurrir tanto? Bueno, ¿por qué a la gente que no cree no le ocurren cosas? Y aquí no me vale lo que muchas personas dicen, ¿no? No, es que si tú no crees, esto solo puede pasar a la gente que crea, pero es que si un fenómeno paranormal se tiene que dar en alguien que cree, ese fenómeno paranormal no es real. ¿De acuerdo? Igual que cuando mucha gente sensitivos o medios dicen, no, es que yo tengo la capacidad de ver o no, cierto. Pero cuando captamos una fotografía o un vídeo, la cámara es neutral. La cámara no está posicionada en si tú ves o no ves. Entonces lo que se ve en esa imagen, lo que se ve en ese vídeo es lo que ve todo el mundo. No tiene nadie la capacidad de ver más allá, o así lo creo, de esa fotografía. Entonces no hace falta creer para que un fenómeno real se manifieste. Si el fenómeno real... Si el fenómeno tiene una inteligencia detrás, se va a manifestar, creas tú o no creas en él, porque para eso es inteligente, para eso él tiene capacidad de decisión. Ahora, si este tipo de fenómenos solo se están dando en personas que creen siempre, en personas que son muy sugestivas, en personas que para todo, para ellos siempre es un fantasma, y para el resto que digamos es un poquito más racional, un poquito más cientifista, ya no ocurre, entonces aquí tenemos un problema. Como digo, el fenómeno no hace distinciones entre si crees o no crees. El fenómeno se va a presentar ante personas escépticas, personas agnósticas o personas creyentes, y eso lo he visto yo, acompañarnos en salidas y personas que no creían de repente han tenido que ver una sombra delante suyo. O sea, la han visto y decirme, no entiendo nada. Y eran personas que no creían, pero a partir de aquí se han empezado a cuestionar ciertas circunstancias. Entonces, como digo y repito, no hace falta, o sea, si alguien te dice, es que si esto te pasa, ¿por qué no crees? Aquella persona que te dice, esto pasa, ¿por qué no crees? Alejaros. Alejaros porque seguramente todo lo que os cuente esta persona estará tergiversado o lo estará confundiendo en un grado sumo, ¿no? La pregunta 6. ¿Algún caso de fraude paranormal que hayas descubierto? ¿Qué opinas de esta cara oscura del misterio? Bueno, esto es un tema muy peleagudo. Fraudes lo vemos a diario en las redes sociales. Hoy en día en Facebook, cuánta gente... vídeos en directo en los que dicen, mira, me está moviendo este objeto, este muñeco, aquí hay un niño, que eso es muy triste, ¿no? Todo el mundo recurre al factor infantil, niños, niños, niños. Un poco lo que he dicho antes, cuando se empiezan a decir niños, huir para el otro lado, ¿de acuerdo? No siempre son niños y las cosas no son como lo estamos viendo, no es tan simple
como lo están mostrando todos estos grupos de experimentación. Aunque aquí yo no lo llamaría fraude, lo llamaría quizás desconocimiento, quizás falta de información a la hora de llevar a cabo estas experimentaciones o exponerlas al público, ¿no? Pero hablando así, a bote pronto, he descubierto muchísimos fraudes. De hecho, uno hace muy poquito me pasaba un compañero un recorte de prensa en el que ponía que una población cercana, hace muchísimos años un padre mató a su hija pequeña, y una persona concretamente se hizo eco de esta historia y fue allí a hacer la tabla de la Ouija, precisamente mirar la coalición, y haciendo la tabla de la Ouija, no especifican dónde, contactó con este espíritu y esta persona empezó a tener grandísimos problemas a lo largo de su vida hasta que finalmente ya todos terminaron, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando indagas un poquito más te das cuenta de la falta de información que se está omitiendo. Primero, puede ser que esta historia sea cierta, porque en casi todos los lugares alguien ha cometido un crimen, pero si has hecho la tabla de la Ouija tiene que ser en el lugar donde ocurrió el crimen. Y eso dudo mucho que alguien te deje entrar en aquella casa a día de hoy, y más sabiendo lo que ocurrió para que tú le des propaganda. Eso ya punto número uno. Pero como digo, omiten el lugar. Algo muy importante. Segundo, ya empiezan a decir que a partir de contactar con el espíritu de la niña que se ha quedado aquí, su vida se convirtió en un infierno. Bueno, como vemos, el tema de la sugestión es muy importante y ese tipo de fenómenos rara vez van más allá de lo que uno cree. Pero ¿dónde está aquí realmente el engaño? Que cuando miras el nombre del periodista ya tiene una trayectoria bastante dudosa, pero cuando pone las siglas de la persona a la que ha entrevistado, resulta ser que es su mujer. Entonces ya ves que aquí lo que había una clara intención de llamar la atención, ¿no? De alguna forma, de como no tengo nada interesante que mostrar, pues voy a salir a la palestra contando este tipo de historia, ¿no? Y claro, luego lo que ocurre es que hacemos más daño que bien, porque ahora hay personas que quieren investigarse esa historia o no, entonces se va a llenar de personas investigando, que también está bien, cuidado, porque a lo mejor podemos llegar a que esa historia de la niña sea cierta, ¿no? Pero ya hay muchas personas ahora pues picando puerta por puerta en el pueblo, intentando averiguar qué ocurrió, y realmente nos tenemos que preguntar, ¿estamos haciendo un buen trabajo o estamos haciendo un mal trabajo? Porque lo primero que hay que hacer es investigar si esa historia es cierta. Y ya con los datos que hemos dado aquí, ya podemos intuir que como mínimo quizá la historia del padre de la niña sea cierta, pero la investigación de ellos sea algo adulterado para que esa noticia que no tiene más de sí, que no tiene más chicha, como podemos decir, no, pues coja una pátina un poco más tétrica y se pueda vender, porque el morbo vende, y vende mucho. Y en el fondo el mundo del misterio, porque otra de esta pregunta es ¿qué opinas acerca de esta cara oscura del misterio? Lo que opino es que es lamentable lo que estamos viendo. Hay guerras, confrontaciones, insultos por a ver quién es más, quién es menos, cuando lo que tendría que hacer todo el mundo es remar en la misma dirección, trabajar e intentar mostrar un trabajo digno que nos pueda aportar alguna prueba o algún camino o indicios para poder seguir, porque a día de hoy seguimos estancados, seguimos sabiendo que grabamos voces pero no sabemos su origen, vemos cosas pero tampoco sabemos su origen, solo tenemos creencias o especulaciones, pero un absoluto, una realidad no hay, ¿no? Y hoy en día es competencia pura y dura. ¿Quién es el mejor? ¿Quién ha grabado más psicofonías? Bien, has grabado una psicofonía, ¿y ahora qué hacemos con ella? Psicofonía no es más que eso, algo que no sabemos de dónde viene, cuando lo que importa es la historia que hay detrás. Pero es que la gente tampoco se molesta en investigar la historia, porque eso para ellos es como perder el tiempo, se aburren. Directamente podríamos decir que el ir a archivos, el preguntar a la gente, hablar con la gente, llamarlos por teléfono, interesarte, eso no es llamativo, eso no es morbo, eso no vende de cara a sus canales de YouTube, no vende de cara a sus seguidores de Facebook, no, ellos lo que quieren ver son fantasmas, un encapuchado, me han tocado, he puesto este muñeco aquí porque hay un niño y la pelota se mueve, ¿no? Eso es muy triste, para mí es muy triste, porque la historia ya de por sí es interesante, es apasionante, no hay que adulterarla, no hay que añadirle elementos que no existen o que no son reales para que luego la gente vaya a esos lugares y los destroce. Yo soy de los que defiendo que hay que mostrar la historia tal cual, si ocurre algo o no ocurre algo. Y esos fenómenos paranormales son una masa más que nos indican o nos dan pistas del por qué está sucediendo algo, ¿no? Entonces hay que tirar de ahí, hay que averiguar aquella historia, cuando estos fenómenos se encajen con la historia, averiguar quién es el protagonista, y entonces a partir de aquí quizás podamos cerrar ese círculo y poder ayudar a que eso o lo que sea que se ha quedado aquí pueda avanzar, ¿no? La pregunta número 7. ¿En qué lugar te has encontrado con más fenómenos extraños diferentes? Quizá con más fenómenos extraños diferentes a la vez, todos juntos, sería sin duda para mí Radio Liberty. Allí hemos visto absolutamente de todo, desde mimofonías, psicofonías, apariciones puramente dichas. De hecho, hace poquito descubrimos algo que para mí fue muy interesante, y como vemos de nuevo, no tiene que ver con el hecho de haber grabado una fotografía o un vídeo, ¿no? Hace tiempo una sensitiva que nos acompañó
nos dijo que que en un lugar determinado de la emisora había fallecido una mujer, que la veía que salía por el piso inferior. De hecho, llegamos a grabar voces femeninas en aquel lugar, pero no estaba registrado. Hay otro tipo de muertes registradas, que incluso hemos encontrado hasta el lugar de descanso de estas personas, pero de esta señorita no había nada. Y estamos grabando para el documental de Netflix y demás, La historia oculta de Radio Liberty, y invitamos a una persona que, bueno, dio su testimonio porque su padre había trabajado pintando aquellas antenas, y de golpe, sabiendo lo que yo indagaba o buscaba un poquito, me dijo: oye, ¿alguna vez alguien te ha contado la historia de aquella prostituta que, al parecer, y esta historia siempre hay que cogerla entre comillas, ¿de acuerdo? Porque tampoco se puede demostrar, pero de alguna forma ya hay una línea temporal distante en el tiempo y nos va encajando lo que nos van contando, ¿no? Y bueno, ya me contaba, ¿te han contado la historia de aquella persona, de aquella meretriz, que en una fiesta aquí dentro al parecer perdió la vida por exceso de ciertas sustancias? Claro, te quedas así y dices, wow, realmente parece que se cuenta que ha habido una persona, una mujer que falleció aquí dentro y que no está documentada. No interesa, evidentemente, ¿no?, que la gente sepa que ciertas fiestas o ciertas cosas llevaban a esto, ¿no? Y a la vez tenemos aquello que se veía pero que no podíamos corroborar de alguna forma. Entonces, bueno, vemos que de nuevo el investigar las piezas van encajando, ¿no? Y eso para mí fue realmente demoledor. Fue realmente demoledor. Que a día de hoy va a costar poder demostrar esto, cierto, porque sin duda es algo que o se ha magnificado o la gente va a intentar ocultar, ¿no? Pero bueno, es la casuística, es esta casualidad de decir, ostras, con años de diferencia, algo que de alguna forma no podía demostrarse, ahora quizás sí pueda demostrarse, ¿no? Entonces todo este tipo de fenómenos se están dando dentro de ese mismo lugar. Pregunta número 8. Cuéntame una anécdota de experiencia que no puedas olvidar. Esta, por ejemplo, sin duda no se me va a olvidar, ¿no? Pero hay una que recuerdo perfectamente, es cuando mi hija era muy pequeña. Yo la estaba un día balanceando en el columpio y estábamos en un pueblo con muy poquitos habitantes, y aquel parque estaba pegado a una carretera que solo era de subida y de bajada, y luego había otra que cruzaba. Y bueno, mientras yo iba balanceándola, yo miraba por aquella calle al final y bueno, vino un momento pues una chica joven que iba con su carrito, con un bebé dentro, y una señora que iba caminando al lado. Pues pensé, mira, pues no sé, nuera y suegra, madre e hija, hermanas, no lo sé. Bueno, no había nadie más, estábamos yo y mi hija y aquellas dos personas que en la lejanía se iban acercando. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a mi altura, tan solo estaba la chica con el carrito. Es decir, la otra persona había desaparecido. Además recuerdo perfectamente la vestimenta que llevaba. También recuerdo que no iban hablando, pero bueno, eso hoy en día tampoco es tan extraño, ¿no? Y como digo, cuando llegó a mi altura no estaba, claro, yo miré, no se había quedado atrás, la calle que cruzaba así iba a parar un campo, en el campo no había nada, en la otra dirección tampoco iba. Entonces, claro, la pregunta, ¿qué era lo que yo vi que se desvaneció a mi altura? Entonces, esa anécdota para mí me dejó, bueno, ha quedado grabada para siempre, ¿no? Porque quizás estuviera ante un fenómeno, estuviera ante una fantasmogénesis real sin haberme dado cuenta, sin buscarlo, ¿no? Y como digo, es algo que a día de hoy me sigo preguntando qué es realmente lo que vi. No, ya está. Hasta aquí. Bueno, si quieres finalizar con una reflexión y un mensaje hacia los seguidores, bueno, pues mi reflexión es que el mundo del misterio es maravilloso, que es sin duda apasionante, que no hace falta que lo adulteremos, que no hace falta que le añadamos más ingredientes de los que ya hay, que por favor indagar en la historia. Hay historias realmente increíbles detrás de lugares que ni siquiera habríamos imaginado, ¿no? Porque no los típicos de siempre tienen la mejor historia. A lo mejor, yo qué sé, me lo invento ahora mismo, el bar de la esquina de vuestra casa tiene una historia fantástica detrás antes de su construcción. Lo que nos tiene que mover a todos es remar en la misma dirección, el compañerismo, el buen hacer, la buena praxis, y sobre todo, como digo, buscar estas historias y que la gente las conozca, porque en el fondo son nuestras historias, es el legado de nuestros antepasados, es lo que nos dejaron, ¿no? Y es una pena que nos estemos centrando solamente en si hay un fantasma, si no hay un fantasma, si he grabado esto, si no he grabado esto, si por favor suscribiros y darme un like. Todo eso no nos lleva a nada, todo eso está haciendo que demos pasos para atrás en lugar de, como digo, de remar en la misma dirección, ¿no? Y nada, Tamara, un placer que me hayas invitado a estar hoy aquí. Lamento la tardanza, pero estoy en muchísimos proyectos a la vez y llega un momento que ya no doy para tanto. Pero como digo, siempre es un placer charlar contigo y estar con todos los amigos de Enigmas de Medianoche. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.